Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca de lo que está pasando con la salud y vida en el continente americano a partir de la hambruna que está sufriendo Cuba debido al bloqueo, y este bloqueo se debe a que en 1962-63 dejó de ser un país no comunista a pasar a adoptar la doctrina marxista-leninista. Fue un punto de avanzada de la Unión Soviética, y eso se complicó cuando Cuba comenzó a ser un exportador de la revolución, y para cuando sucede el fin de la Unión Soviética en 1991 deja de recibir subsidio y ayuda de la Unión Soviética y entra en un periodo que se denomina el periodo especial. En ese periodo especial, Venezuela de Chávez le da una mano, y esto logra por fin ayudarle a Cuba a resurgir, apoyándose fundamentalmente en la industria turística y en el trabajo de sus médicos alrededor del mundo. Pero con la caída de Maduro, entonces Estados Unidos hace un bloqueo a todos los países que puedan llegar con combustible a Cuba. Antes de eso, no solamente que advierte a los países de que está prohibido llevar combustible a Cuba, sino que incauta y roba el petróleo de un barco venezolano que llevaba petróleo a China. Luego embarga y ataca y roba petróleo de un barco ruso, y esto pone en alerta a todos los barcos petroleros que podían llevar petróleo a Cuba, porque cualquier barco que Estados Unidos considerara que estaba contrario a sus intereses podía ser secuestrado, podía ser robado por Estados Unidos. Además, se crea una sola de exclusión aérea. México trata de ayudarlo. Ahora Rusia también está tratando de enviar a riesgo de lo que sea petróleo. Sin embargo, la situación se complica porque al no tener energía eléctrica y no tener combustible, no puede transportar los alimentos del campo a la ciudad. No se puede no se tiene refrigeración, no se tiene sistemas de conservación de alimentos. Esto está produciendo una hambruna en Cuba. Este es el origen de la hambruna. Pero ¿por qué? Pero ¿cómo interviene en este problema Estados Unidos y cómo interviene en este problema América Latina? ¿Cuál es la relación? Estados Unidos comienza una era que es la era de Trump. En el segundo mandato se llama Trump 2.0, y ya en el primer periodo Estados Unidos creó un muro para separar México de Estados Unidos, y con el fin de evitar que los migrantes lograran ingresar a los Estados Unidos. Pero luego Estados Unidos con Donald Trump inicia un fenómeno de deportaciones masivas de especialmente gente que habla español, y crea una policía, una especie de policía como Hitler creó las SS. Él crea una policía especial que se llama ICE, que se encarga de perseguir a todos los migrantes, especialmente hispanos, buscarlos inclusive en el momento que botan la basura, entrar a sus casas, a llenar sus domicilios, buscarlos en las escuelas, en las iglesias, en todos los lugares. Además, fortalece la Guardia Costera y la Guardia Fronteriza para evitar el ingreso de migrantes. Crea prisiones dentro de Estados Unidos para los migrantes, y los que no puede tenerlos presos, inclusive los envía a El Salvador, los envía a Guantánamo, y los demás pues son deportados a sus países respectivos. Pero al mismo tiempo entra en un conflicto Estados Unidos con Canadá
y con México por el problema de los aranceles y acusándolo en el caso de México de no hacer lo suficiente para detener a los carteles el problema de la droga del fentanilo. Y esta confrontación con Canadá y con México está llevando al fin del tratado del TLC, el Tratado de Libre Comercio, que es algo que Trump expresamente lo quiere destruir, porque considera que el TLC permitió que muchas empresas norteamericanas mudaran especialmente a México y crearan desempleo dentro de los Estados Unidos. Así pues, Trump ha creado una especie de guardia pretoriana con el ICE, con la Guardia Fronteriza, con la Guardia Naval, y ha configurado una dictadura dentro de los Estados Unidos. Él no pide permiso ni para atacar a otros países, ni para secuestrar a Maduro, ni para hacer nada. Él es un autócrata que no le pide al Congreso de los Estados Unidos ningún permiso para tomar acciones y declarar la guerra como lo ha hecho con Irán en este momento. Esto, además, nos hace ver que Trump es en este momento un dictador dentro de los Estados Unidos que está haciendo lo que le da la gana. En tanto, América Latina se enfrenta al gran problema de que, indudablemente, después de la crisis generada por el COVID y el aumento de la demanda de cocaína, el narcotráfico se ha convertido en el mejor negocio, la mejor forma de sobrellevar la situación crítica de muchos países y de tener dólares en cada uno de nuestros países. Ante esta situación, México ha sido amenazado por Estados Unidos porque se le culpa del fentanilo que ingresa a ese país, olvidando que la droga, la cocaína, el consumo de droga en Estados Unidos fue un invento de la CIA que compraba cocaína, la vendía, le compraba a Colombia, a Pablo Escobar, la vendía en Estados Unidos y con esa plata financiaba a los contras de Centroamérica, tanto de El Salvador como de Guatemala y sobre todo a los contras de Nicaragua. Y esto fue lo que dio origen a esta epidemia. Más tarde la epidemia se produce porque una empresa, una gran empresa, una transnacional farmacéutica norteamericana de una de las familias más poderosas de Estados Unidos, comienza a fabricar fentanilo y comienza a vender el fentanilo a través de las clínicas del dolor. A través de las clínicas del dolor se propaga el uso del fentanilo y cuando quieren reaccionar a esto, ya la población de Estados Unidos es una población adicta al fentanilo. El fentanilo se convierte en el mayor asesino que tiene Estados Unidos, mucho más que las guerras de las que ha intervenido, y culpa de esto a los mexicanos y a los chinos. Los chinos por dar precursores, los mexicanos porque aprendieron a fabricar el fentanilo, que antes lo hacía un laboratorio farmacéutico de una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Ante esta situación le amenaza a Colombia, le amenaza a Venezuela y por último interviene en Venezuela y secuestra a Maduro acusándolo de ser del cartel de los soles, un cartel que se supone traficaba de drogas pero que después se descubre que no existe, porque la misma corte de los Estados Unidos se da cuenta de que eso es un invento, es una mentira. En esta situación es la que estamos viviendo y este es el momento que estamos viviendo en el continente americano. Muchas gracias.